Hola, en este vídeo vamos a ver los tipos de variables y de escalas que podemos utilizar en nuestro cuestionario. En el vídeo anterior sobre hacer un cuestionario paso a paso ya vimos los tipos de variables que había, pero ahora vamos a ver en detalle. ¿Qué nos van a permitir las escalas en un cuestionario? Pues nos van a permitir traducir a forma numérica cierto tipo de respuestas para poder compararlas entre ellas, ¿no? Ver si alguien hace mucho de algo, otra persona hace un poco de otra cosa, y también nos va a permitir que esta conversión a números nos haga ser capaces de llevar estos resultados al análisis numérico, ¿vale? Para poder operar con las respuestas que nos han dado en la escala. El objetivo de la escala es acotar y medir, es decir, calcular porcentajes de personas que hacen algo, calcular medias de cierto tipo de comportamientos, de preferencias por una marca y traducir a números las respuestas que nos dan las personas que contestan al cuestionario para poder hacer distintos cálculos y poder tomar decisiones en la empresa. En el vídeo anterior veíamos los tipos de respuesta que hay en un cuestionario. Tenemos las respuestas no estructuradas, que son respuestas abiertas, por supuesto no son escalas porque es texto que las personas escriben, y luego tenemos las respuestas estructuradas. Dentro de las respuestas estructuradas tenemos la opción múltiple, donde tenemos distintos tipos de respuesta escrita, donde las personas van a elegir una u otra. Tenemos las respuestas dicotómicas, que suelen ser dos respuestas, normalmente sí o no, presencia o ausencia de algo. Y luego tenemos la escala. La escala es traducir estas respuestas a un formato numérico que nos permita operar. Ejemplos. Aquí tenemos la opción múltiple, donde tenemos varias opciones para elegir entre ellas. Podemos tener que elegir una o elegir dos, pero están escritas de manera, con palabras, ¿vale? Entonces, selecciona tu lugar de residencia, puede ser Álava, puede ser Guipúzcoa, puede ser Vizcaya o puede ser otro, ¿no? Son varias opciones donde la respuesta es una. En este caso, no es una escala porque no está traducido a formato numérico. Luego veremos cómo se puede hacer. Otra opción múltiple es el caso en el que podemos elegir más de una respuesta. ¿Qué tipos de prendas te interesan? Pues en este caso a mí me interesan pantalones y faldas. No, pues esto tampoco es una escala porque no está traducido a formato numérico. El segundo tipo de respuesta estructurada es la respuesta dicotómica, esto es que sí o que no, presencia o ausencia de algo, son dos cosas. ¿Por qué te compras algo? ¿Por capricho o por necesidad? ¿Vale? Dos cosas. En respuesta dicotómica, ejemplo tradicional, ¿gastas más de 100 euros mensuales en productos de higiene personal? ¿Sí o no? Sí significa que hago algo y no significa pues la ausencia de ello. Esto tampoco es una escala porque no está traducido al formato numérico. Luego veremos cómo lo podemos hacer. Y en tercer lugar, de las respuestas estructuradas, tenemos ahora sí las escalas. Las escalas nos van a permitir medir numéricamente ciertas opciones de respuesta. Aquí tenemos un ejemplo. ¿Cómo de ayudado te has sentido durante tu compra por el personal de nuestra tienda que te ha atendido? Pues en este caso tenemos unos números que representan las respuestas, ¿vale? Si yo digo 10, significa que me he sentido muy ayudado. Y si yo digo 1, significa que no me he sentido ayudado. Cuando yo veo los números de respuesta de alguien, si me dice que esto es un 6, yo ya sé que un 6 significa que, bueno, se ha sentido ayudado, pero bueno, sin destacarlo mucho, ¿no? Más o menos. Entonces los números representan una traducción directa en el tipo de respuesta. ¿Qué elementos tenemos en una escala? Primero, la descripción. Yo tengo que saber qué significa cada número, porque no puedo elegir números al azar. En este caso quizás estaría bastante claro del 1 al 10 cómo de ayudado me he sentido. Lo podría inducir, pero en otros casos no está tan claro. Luego tenemos el origen. Aquí empezamos en el 1 y terminamos en el 10. Así que tenemos también un orden. Vamos del 1 al 10. El 1 es nada y el 10 es mucho. El que responde al cuestionario tiene que tener esto claro. Y luego tenemos una distancia. Tenemos un espacio que se repite entre cada uno de los elementos de respuesta, un espacio que siempre es el mismo. En este caso pues hemos decidido que sea lo que simboliza el 1, ¿no? Va de 1 en aumento.
Los distintos tipos de escala, todos van a tener estos elementos -1, la escala nominal, que es por lo que vamos a empezar. La escala nominal son elementos que no se pueden ordenar de ninguna manera, están escritos con palabras y no siguen ningún orden. Por ejemplo, nombres de marcas, elige tu marca favorita o elige las marcas que has utilizado en la última semana. También tipos de materiales, esto no se puede ordenar de ninguna manera. Tenemos la escala ordinal, que es una escala donde los elementos cualitativos sí se pueden ordenar de mayor a menor en función de ciertas características. Luego tenemos la escala de intervalo, que mide actitudes en un continuo, cómo nos sentimos frente a algo, cuánto nos gusta algo, cuánto hacemos algo, ¿no? Tipos de comportamientos. Y luego tenemos la escala de razón, que es un número que expresa normalmente una cantidad, tiene que ser 0 o mayor de 0, como por ejemplo número de hijos. Vamos a ver cada una de ellas en detalle. La escala nominal, como hemos dicho, la escala nominal no tiene muchos de los elementos de la escala que hemos visto antes, porque la escala nominal son elementos que no se pueden ordenar. Aquí tenemos variables categóricas, por ejemplo, ¿qué tipos de prendas te interesan? Abrigos, pantalones, camisas o faldas. Abrigos, pantalones, camisas y faldas no se pueden ordenar. Abrigos no es más que falda y pantalones no es más que camisa, ¿no? Son elementos a los que asigno un número para identificarlos, solo para identificarlos, pero no los puedo ordenar, así que no puedo calcular medias ni puedo calcular nada. Me sirve para diferenciar grupos, así que aquí no tenemos ni un orden ni una distancia de intervalo entre ellos, porque no hay una distancia común entre abrigos y pantalones, entre pantalones y camisas. El ejemplo que hemos visto antes de selecciona tu lugar de residencia, pues tenemos Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Tampoco se pueden ordenar, Guipúzcoa no es más que Vizcaya, ni Vizcaya es menos que Álava, ni nada. Entonces aquí los números solo nos sirven para identificar los elementos, pero no podemos realizar cálculos. ¿Qué haríamos para utilizar una variable categórica como variable cuantitativa, para utilizarla en cálculos estadísticos? Tendríamos que convertirla a una variable dummy, que es una variable dicotómica. Aquí, por ejemplo, tenemos los tres tipos de respuesta. ¿Cómo podría yo hacer para que una variable me diga si hay respuesta que sea Álava o no hay respuesta que sea Álava? Si la persona es de Álava o no es de Álava. Pues tendría que hacer una variable en la que la gente que ha dicho 1, bueno, le ponga el número 1 y la gente que ha dicho 2 y 3 le ponga el número 0. Entonces esta variable me va a servir para hacer cálculos y saber si la gente que vive en Álava pues gasta más dinero en la cesta de la compra, porque cuanto mayor sea este resultado de esta variable dummy, más será la gente de Álava, y cuanto más bajo sea, menos será esa gente de Álava. Lo mismo puedo hacer con las otras dos pues provincias de residencia, ¿vale? Entonces las tengo que convertir en variables dicotómicas de ceros y unos, donde 1 signifique que esa característica está presente y 0 signifique que no está presente. Si yo no hago esta transformación, no voy a poder utilizar estas variables categóricas en cálculos. Para saber cómo transformar estas variables, por favor, ved el vídeo de SPSS que os voy a poner a continuación para poder conseguirlo. Otro ejemplo bastante común es el de sí o no. Aquí está claro, cuando yo tengo respuestas de sí o no, normalmente el sí suele ser el 1 y el no suele ser el 0, porque el sí implica la existencia de esa característica. Después tenemos la escala ordinal. Aquí ya sí que tenemos todos los elementos de una escala. Tenemos un orden, tenemos un origen, tenemos una distancia entre cada uno de los elementos de respuesta y tenemos unas etiquetas de lo que significa cada número, ¿vale? Estas respuestas sí que las vamos a poder ordenar. Por ejemplo, si digo ordena del 1 al 4 las siguientes funciones de mayor o menor importancia para ti en una app de fitness, aquí me han dicho que contar calorías es el 1, eso significa que contar calorías tiene la menor importancia y medir pulsaciones tiene la mayor importancia, entonces sí que las puedo ordenar de mayor a menor y aquí sí que el 1 es menos que el 4 y el 3 es más que el 2, ¿vale? No como en la nominal anterior. Luego tenemos también ejemplos de suma constante, por ejemplo, repartir 100 puntos entre distintas características, pues le doy 30 puntos a contar pasos, 40 puntos a contar calorías, 10 a medir pulsaciones. Aquí sí que los puedo ordenar de mayor a menor y sí que hay una distancia entre ellos porque son los puntos que yo estoy asignando. Y otro ejemplo es el de dividir las horas del día entre distintas acciones. Aquí dormir y trabajar pues son claramente mayores dentro de mi escala a socializar y al entretenimiento porque tienen un mayor número de horas asignadas a ellos, ¿vale? Así que en este caso la variable ordinal sí que se puede ordenar, como su nombre indica.
El tercer tipo son las escalas de intervalo, las variables de intervalo. Aquí vamos a medir la respuesta de mayor a menor en un continuo y este continuo lo vamos a dividir en distintos intervalos que tienen una distancia similar. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura, no puede haber ausencia de temperatura, siempre hay temperatura, sea mayor o sea menor o negativa. La temperatura existe. Entonces, en este continuo que existe, hemos hecho una división por intervalos que son los grados, ¿no? Entonces, cuando nosotros medimos la temperatura, pues igual hay 40 grados como hay menos 12. No puede haber una ausencia de grados. Puede haber 0 grados, pero 0 grados sigue siendo una temperatura. Aquí tenemos este tipo de escalas que suelen ir del 1 al 10, del 1 al 5, ¿no? Donde el 1 suele ser nada y el 10 suele ser mucho. Este es el ejemplo que teníamos antes. ¿Cómo de ayudado te has sentido en la tienda? Pues yo digo 7 porque, bueno, he estado bien, ¿no? Tenemos bastantes tipos de escalas de intervalo que podemos utilizar y os voy a poner las más famosas. La escala Likert es la más utilizada, suele ser una escala de estar de acuerdo o en desacuerdo y va del 1 al 5. ¿Cómo de acuerdo o en desacuerdo estás con las siguientes afirmaciones? 1. La tienda ha sido fácil de encontrar. Bueno, pues totalmente de acuerdo. He recibido un trato amable. Pues en desacuerdo, ¿vale? Y aquí, pues del 1 al 5 sabríamos exactamente cómo de ayudado se ha sentido ese consumidor. Otro ejemplo de la escala Likert es poner las típicas caritas que nos encontramos a veces en las tiendas, en los iPads que tienen, donde tenemos que elegir cómo nos hemos sentido. Pues el 1 sería la carita más enfadada y el 5 sería la carita más contenta. Y otro ejemplo es el de dar estrellas. ¿Cómo puntúas nuestro producto en los siguientes aspectos? Pues yo le doy un número de estrellas a suavidad, un número de estrellas a irritabilidad, etc. Así que también va del 1 al 5 y sabemos que cuando el consumidor le da 4, pues está muy contento y cuando le da 2, pues oye, podía estar más contento. Y luego ya las podemos poner directamente con un número en nuestro formulario de respuesta. Podemos decir que el 1 es totalmente de acuerdo, 5 totalmente de desacuerdo y que elija la opción que quiera. Otro tipo de escala de intervalo muy famosa es el diferencial semántico. Tenemos dos extremos y queremos saber dónde se encuentra el consumidor entre un extremo y otro, ¿vale? Para puntuar nuestro producto entre barato y caro le damos 7 opciones y tenemos que ver a ver dónde está. Si está más cerca de caro, si está más cerca de barato o si está más cerca de alegre o más cerca de sobrio, ¿no? Tiene que situarse entre dos opuestos. Otra escala muy famosa y muy parecida a la Likert es la escala Stapel, que es exactamente igual, pero en lugar de tener las respuestas del 1 al 5, tiene las respuestas del más 5 al menos 5. ¿Vale? Entonces es exactamente lo mismo y tiene que indicar al consumidor dónde está. Después de las escalas de intervalo ya tenemos el último tipo de todos, que es las escalas de razón, que las tenemos que entender como un número que puede ser 0, y tiene que ser un múltiplo de 1, o sea que puede haber ausencia de ese atributo. Por ejemplo, la edad no puede ser negativa, no podemos tener menos 3 años, igual que no podemos tener menos 3 hijos o medir menos 3 centímetros, tiene que ser siempre 0, que significa ausencia, y tiene que ser pues positivo, ¿no? mayor que 0. Por ejemplo, la temperatura, no podíamos tener ausencia de temperatura. ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo? No puede ser nada, o estás de acuerdo, o estás en desacuerdo o estás neutral, pero tienes que ponerte en un sitio. Aquí no, aquí puede ser 0. Así que esto lo vamos a entender simplemente como números. Pues ¿cuál es tu salario? Escribes tu número. ¿Cuántos hijos tienes? Escribes el número, ¿vale? Ahora ya sabemos los diferentes tipos de escalas que podemos tener. Es importante traducir nuestras respuestas al formato numérico de escala, porque es con lo que luego vamos a operar. Siempre que nuestras variables sean categóricas, recordad que las podemos utilizar convirtiéndolas en dummies. Si no hacemos dummy, no podemos operar con ellas. Lo único que podemos hacer es utilizarlas para separar grupos. Para más información sobre cómo hacer estas escalas en Google Forms y evitar ciertos errores, os invito a que veáis el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.